Hoy vamos a hablar de la política exterior del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos. Y como siempre, a mí me gusta empezar preguntándoles cositas. ¿Quién es esta gente que está en las fotos? Que son todos norteamericanos, gente chévere, gente cool. ¿Quiénes son? Miss Biden, Taylor Swift. Joe Biden, Taylor Swift, LeBron James. LeBron James. ¿Quién es el último? ¿No saben quién es el último? No. No, ni idea, profe. No, profe. Es Tim Cook, el CEO de Apple. Entonces, todos ellos son norteamericanos, son influyentes en política, en deporte, en música y en tecnología y hacen parte de los círculos de poder de los Estados Unidos. Bueno, Joe Biden, como ustedes lo saben, se está presentando a la presidencia de los Estados Unidos. LeBron pues es el basquetbolista mejor pagado del mundo. No sé si el mejor basquetbolista del mundo, porque para mí el mejor basquetbolista del mundo ha sido y será Michael Jordan. Pero además, pues LeBron James va a reemplazar a Michael Jordan en la película de Space Jam, que sale el año que viene, y es una de las personas de raza negra más influyentes de los Estados Unidos. Taylor Swift es una cantante que tiene mucha influencia también en los jóvenes y ella invita a los jóvenes a votar y los jóvenes van a votar y ha estado también promoviendo y enviando cartas a senadores para promover políticas más inclusivas para los jóvenes y las mujeres. Y Tim Cook pues es el dueño de Apple, bueno, no es el dueño, es el CEO de Apple, que es una de las empresas que más vende a nivel mundial y que gracias a Tim Cook estamos muchos de nosotros reunidos hoy en día a través de nuestros celulares o nuestros computadores. Vamos a ir a Kahoot porque quiero saber qué tanto saben ustedes de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces vamos a jugar, como siempre, nuestros jueguitos de Kahoot. Profe, yo tengo un problema. ¿Qué problema tienes? Ay, no, a mí no me gustan los problemas. Yo también los detesto, pero pues mi teléfono es un Huawei tirando el Catel y pues si abro dos aplicaciones explota. ¿Ah, es que estás desde el celular? Sí, señora, tengo cosas que hacer, entonces pues necesito movilidad. Mateo no juega entonces. Ah, Mateo, lástima. Ay, no soporto la música de esta cosa. La música es fea. Ya. Por favor, 419-4933 para que arranquemos con el juego. Sí, yo no soporto la música de Kahoot tampoco. Ana María, bueno, el que gane el Kahoot gana 2 punticos de participación. Así que pilas ahí. Me quedo con la música de Kiss, de Quiz. No, yo no, a mí esas musiquitas me desesperan. Entonces, bueno, ¿quién está? Está Carolina, Brian, Juan, Harry, Juliana, David, Ana María. Vamos a darles 2 minutos a los que faltan para arrancar este Kahoot. ¿Listo? ¿Ya están todos? Parece ser que sí.
vamos a arrancar. Entonces, como siempre, yo leo las preguntas, les doy los colorcitos y ustedes se dedican a responder. Bueno, ¿qué tanto sabemos de los Estados Unidos? Vamos a ver. Primera pregunta, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos? Rojo, Nueva York; amarillo, Washington; azul, Los Ángeles; verde, Boston. La capital, ojo, la capital. Muy bien. Washington, D.C. ¿Quién dijo que Nueva York? Para pegarle un pellizco. Washington, D.C., el distrito capital o el distrito de Columbia, es la capital de los Estados Unidos, donde se encuentran concentrados todos los grandes poderes políticos y económicos del país. Bueno, ¿quién va liderando ahí? Muy bien, Andrés. A 10 punticos, Lucía. Segunda pregunta, ¿cuál es la ciudad más poblada de Estados Unidos? Rojo, Las Vegas; amarillo, Nueva York; azul, Miami; verde, ninguna de las anteriores. New York City es la ciudad más poblada de los Estados Unidos, ubicada en la isla de Manhattan, es también conocida como la Gran Manzana o el corazón financiero del sistema internacional de la actualidad. Y Lucía bajó de puesto. ¿Qué pasó, Lucía? Y ya Me se demoré en responder. está ahí con Andrés. Tercera pregunta. ¿Cuál es el deporte nacional de los Estados Unidos? Rojo, el fútbol; amarillo, el golf; azul, el fútbol americano; verde, el béisbol. Yo creería, no sé. Bueno, ahí debí poner soccer, no fútbol. Muy bien. El béisbol es el deporte nacional de los Estados Unidos. Muchos les dirían que es el fútbol americano, pero realmente el deporte más practicado a nivel nacional, en colegios, en universidades, y el que se considera el deporte nacional de los Estados Unidos es el béisbol, que de una u otra manera solo se juega en Estados Unidos a nivel súper ultra profesional con las grandes ligas, la Major League Baseball. Y eso le permitió a Lucía subir algunos puestos. ¿Cuál es la fiesta más importante de los Estados Unidos? Rojo, el Mardi Gras; amarillo, Acción de Gracias; azul, St. Patrick's; verde, Navidad. Acción de Gracias, que se celebra el tercer jueves de noviembre, es la fiesta más importante para los norteamericanos, incluso más importante que Navidad. St. Patrick's o el Día de San Patricio es una fiesta que tradicionalmente solo se celebra en la ciudad de Boston, que es una ciudad que tiene gran herencia irlandesa, y el Mardi Gras es el martes, el último martes de los carnavales, y es una fiesta que tradicionalmente solo se celebra en la ciudad de New Orleans, en el estado de Luisiana. Acción de Gracias se celebra en todo el país, incluso en algunos países fuera de Estados Unidos ya hay gente que celebra Acción de Gracias. Y eso le permitió subir a Lucía y bajar a Andrés. Quinta pregunta, ¿cómo se llama el vicepresidente de los Estados Unidos? Rojo, Mike Pence; amarillo, Mitt Romney; azul, Jared Kushner; verde, Ivanka Trump. Mike Pence es el vicepresidente de los Estados Unidos, quien entraría a liderar el país si pues algo le llega a pasar a Donald Trump. Mitt Romney es un senador de la República. Jared Kushner es el yerno de Donald Trump y uno de sus principales asesores, al igual que Ivanka Trump, que es la niña de sus ojos, su hija favorita. Y Andrés ya no se ve ni por las curvas. Sexta pregunta. Donald Trump, antes de ser presidente, era el dueño de la organización Miss Universo. ¿Esta afirmación es
Rojo, verdadera. Rojo, falsa, azul, verdadera. Rojo, falsa, azul, verdadera. Verdadero, Donald Trump era el dueño de la organización Miss Universo. De hecho, la última Miss Universo que se eligió bajo la administración de Donald Trump fue la colombiana Paulina Vega. Y después de esto, y producto de un problema que él tuvo con la comunidad latina y con la Miss Universo colombiana, decidió vender sus acciones de la Miss Universe Organization a la firma de modelaje IMG. Y última pregunta. El Super Bowl es el espectáculo televisivo más visto de los Estados Unidos. Esta afirmación es azul, verdadera, rojo, falsa. Verdadero, el Super Bowl es el espectáculo televisivo más visto de los Estados Unidos. Se calcula que cerca de 200 millones de personas se conectan siempre que hay siempre el día del Super Bowl, no solamente a ver el partido, sino a ver los tradicionales shows de medio tiempo que siempre llevan a los mejores artistas del mundo. Y vamos a ver entonces cómo quedó esto. En el tercer lugar quedó Ana María, que se gana un puntico de participación. En el segundo lugar quedó Sofía, que se gana un puntico de participación. Y en el tercer puesto quedó Lucía. En el primer puesto ganadora quedó Lucía, que se gana dos punticos de participación. Y Michelle y Brian pues quedaron en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Felicitaciones a los que ganaron. Esto es un jueguito muy divertido y vamos a seguir con nuestra clase de hoy. ¿Qué le pasó, Andrés? ¿Por qué salió del podio? Es que confundí la la fiesta más importante con la más grande, que yo tenía entendido que era el Mardi Gras. Es que el Mardi Gras es la fiesta más grande. Más grande, los confundí. Y en el nombre del vicepresidente me confundí de color, todo otro ahí. Pero bueno, no importa. GG, buen juego. Vamos a hablar un poquito, mis amores, de Estados Unidos. Estados Unidos es un país soberano que está constituido como una república federal que tiene 50 estados y un distrito federal, el Distrito de Columbia, o donde está ubicada la ciudad de Washington. Tiene 9.83 millones de kilómetros cuadrados y más de 325 millones de habitantes, lo que lo hace el cuarto país más grande del mundo en área y el tercero en población después de China e India. Estados Unidos se caracteriza porque es una de las naciones con más diversidad de etnias y culturas, producto de un proceso de inmigración a gran escala que empezó inclusive desde el mismo momento de su fundación como país. Es la economía nacional más grande del mundo en términos de PIB nominal, con un PIB estimado en 15.7 billones de dólares y tiene una quinta parte del PIB global en términos de paridad del poder adquisitivo. Estados Unidos, o los Estados Unidos de América, es la principal fuerza capitalista del mundo, además de ser un país líder en investigación científica e innovación tecnológica desde principios del siglo XIX. Y desde principios del siglo XX es el principal país industrial y el hegemón del sistema internacional. Si lo miramos en PIB por paridad del poder adquisitivo, Estados Unidos no es la primera economía más grande del mundo, es la segunda, superada ya por la República Popular de China. Antes de empezar a hablar de la política exterior de Estados Unidos, es importante que aprendamos y conozcamos un poquito de la historia de este país. Entonces, por eso vamos a ver un poquito de la historia de los Estados Unidos. Aunque como país no existió hasta mucho más tarde, tenemos que irnos a antes de la llegada de los españoles a América para hablar de los comienzos del hombre en lo que hoy en día es Estados Unidos.
El actual Estados Unidos estaba habitado por diferentes pueblos, como pueden ser los Anasazi en el sur, los Inuit o esquimales en Alaska, los indios de las llanuras en el centro, los indios de los bosques en el oeste, o la Confederación Iroquesa en el noroeste, que eran sin duda la civilización más avanzada de la zona y una de las primeras en la historia en coquetear con la democracia. Sin embargo, en 1492 todo iba a cambiar radicalmente, y si 1492 es ese año mágico en el que Cristóbal Colón llega a América creyendo haber encontrado las Indias. Sin embargo, los españoles tardaron varios años más en llegar a lo que hoy en día es Estados Unidos. Juan Ponce de León dio nombre a la Florida en 1513. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés funda la ciudad de San Agustín, convirtiéndose en el asentamiento europeo más antiguo de todo Estados Unidos. Los españoles siguieron haciendo expediciones al norte de Estados Unidos, pero lo que se iban encontrando no les gustaba en absoluto. No encontraban oro, ni plata, ni tierras que les llamaran mucho la atención, y además a medida que avanzaban al norte cada vez hacía más frío. ¿Para qué iban a quedarse allí si en México, Florida o el resto de Latinoamérica estaban mucho más a gusto? Así que la presencia española en Estados Unidos se limitará a Florida, algunas zonas del sur y California, donde fundarán ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Así que Reino Unido aprovechó la ocasión para expandir su imperio. Muchos ingleses emigraron al actual Estados Unidos entre los siglos XVII y XVIII, en busca de aventuras y una vida mejor. La presencia inglesa en Estados Unidos cada vez era más importante y pronto se fundaron importantes colonias que se agruparon bajo el nombre de las 13 colonias británicas de Norteamérica, y que, como no eran muy productivas, gozaron de bastante autonomía. Estas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Sin embargo, los ingleses no eran los únicos que querían pescar en estas nuevas tierras. Agricultores alemanes se establecieron en Pensilvania fundando Delaware y holandeses fundaron Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, que se convertiría en Nueva York cuando la tomaron los ingleses. Francia, por su parte, estaba en la Luisiana, controlando un territorio que se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Reino Unido y Francia, enemigos históricos, comenzaron a competir por expandir sus territorios en todo el mundo, y estalló en 1754 una guerra prácticamente mundial, que por supuesto afectó a América del Norte. Los franceses fueron apoyados por España, pero aún así perdieron la guerra, por lo que Florida y Quebec pasaron a ser inglesas, y Luisiana española. Sin embargo, esta guerra, aunque consolidó el poder de Reino Unido en América del Norte, tendría consecuencias que los ingleses no se podían ni imaginar. La ayuda dada a los británicos por parte de los colonos no fue recompensada por el gobierno de Londres. Los impuestos sobre las 13 colonias aumentaron. Esto provocó grandes protestas que no solo no fueron escuchadas, sino que fueron respondidas con más impuestos aún. Por ello, las tensiones entre Londres y las colonias eran cada vez mayores. Los intelectuales americanos comenzaron a plantear la idea de una América independiente. En 1774 tiene lugar el primer Congreso Continental, la primera reunión de colonos contra la corona británica y a favor de la independencia. En 1775 estalla la guerra entre Reino Unido y los colonos americanos. En mayo de ese año, un segundo congreso se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional, que entre otras cosas organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, siendo el 4 de julio hoy en día fiesta nacional. Parecía que Reino Unido ganaría más pronto que tarde la guerra, pero España y Francia pronto se pusieron a ayudar a los colonos, con Bernardo Gálvez por parte española y con el Marqués de Lafayette por el lado francés. La batalla de Saratoga en 1777 fue la primera gran victoria estadounidense. En 1781 los británicos sufren una aplastante derrota en la batalla de Yorktown y acaban perdiendo la guerra, teniendo que reconocer 2 años más tarde la independencia de los Estados Unidos. Ganada la guerra quedaba lo más importante: poner de acuerdo a las 13 colonias. Pronto se creó un gobierno federal único, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. Se redactó también una constitución en 1787 y se convocaron elecciones en las que George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. En 1803, Estados Unidos compra la Luisiana a Francia, que había recuperado el territorio tras la Guerra de la Independencia. En 1812, Reino Unido volvió a entrar en guerra con Estados Unidos, intentando recuperar sus territorios, pero Estados Unidos vuelve a vencer a los ingleses. Estados Unidos también conquistó la Florida española, aprovechando que España estaba en una guerra por su propia independencia contra Francia. Aprovechando que todo iba a favor, y gracias a un gran desarrollo económico y la revolución industrial, Estados Unidos comenzó a expandirse hasta el lejano oeste, motivados por el descubrimiento del oro en California, la llamada fiebre del oro, y por la creación de una gran red de ferrocarriles, canales y carreteras a lo largo del país.
Al sur de Estados Unidos se había independizado México. Ambas naciones pronto entraron en guerra. Primero Estados Unidos hizo con Texas. Más tarde, las tropas estadounidenses derrotaron a las mexicanas, consiguiendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. En las elecciones presidenciales de 1860, el recién creado Partido Republicano, dirigido por Abraham Lincoln, apoyó la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Los estados del sur, que prácticamente vivían de los esclavos que trabajaban en el campo, se opusieron. El país quedó dividido en dos y estalló una guerra civil. 7 estados, que acabaron siendo 11, declararon su sucesión de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América. Sin embargo, los unionistas ganaron la guerra gracias a la victoria en la batalla de Gettysburg. Además de reunificar el país, la victoria en la guerra significó la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, sí continuó una política de segregación racial que provocó que hubiera instalaciones públicas para blancos y para negros, como fuentes, vagones de tren, asientos de autobuses, etc. Aún así, en 1865 se funda el Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca que llevó a cabo ataques violentos contra la comunidad negra. En 1867, Estados Unidos compra Alaska a Rusia y la segunda revolución industrial crea un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos. Alemanes, irlandeses, italianos, japoneses y demás inmigrantes llegan en masa buscando oportunidades en Estados Unidos. El país buscará entonces ampliar sus dominios, quitándoles territorios a los indios que aún controlaban grandes zonas del país. Varias guerras habrá contra los indios, destacando la guerra de Black Hills, contra los Yakotas liderados por Toro Sentado y Caballo Loco. Los indios, a pesar de luchar con gran valor, son prácticamente aniquilados. Sin embargo, la ambición de Estados Unidos no tenía límites, y pronto empezó a buscar objetivos más allá de sus fronteras. En Cuba había un movimiento contra el dominio español, y el gobierno de Estados Unidos, en la rebelión, vio la oportunidad perfecta para establecer un imperio colonial en América Latina. Un falso ataque español al USS Maine sirvió como excusa para que Estados Unidos declarase la guerra a España. España es vencida y Cuba consigue su independencia, mientras que Filipinas, Puerto Rico y Guam pasan a ser estadounidenses. Paralelamente, Estados Unidos también consigue hacerse con Hawái. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos la opinión pública estaba en contra de la guerra, pero la inteligencia americana descubrió un pacto entre México y Alemania para atacar a Estados Unidos. También Alemania hundió varios barcos estadounidenses con destino a Inglaterra. Así que Estados Unidos acabó atacando a Alemania y envió a Francia 1 millón de soldados. Los soldados estadounidenses llevaron a Europa el virus que provocó la devastadora pandemia de gripe de 1918, la gripe española, y que mató entre 50 y 100 millones de personas. La década de 1920 recibió el nombre de los felices años 20, debido a la gran prosperidad económica que experimentaba el país. Estados Unidos desplazó a Reino Unido del liderazgo económico mundial. También surgieron nuevas industrias como la del cine en Hollywood o la industria aérea. Sin embargo, la bonanza provocó una burbuja que explotó en 1929, en el llamado crack del 29, que supuso una crisis mundial llamada la Gran Depresión y que provocó lo siguiente. Miles de bancos y más de 100.000 empresas quebraron. La producción industrial se redujo a la mitad. Los salarios bajaron un 60%. La inversión se redujo un 90% y el paro aumentó alarmantemente. En 1933 llega al poder Franklin D. Roosevelt, quien pone en marcha la política del New Deal, con el objetivo de sacar al país de la crisis. Esta política establece subsidios de desempleo, la ley de seguridad social, la comisión de bolsa y valores y un mayor control sobre los bancos. Además, se realizan obras públicas por todo el país con el objetivo de generar empleo y dotar al país de infraestructuras. Gracias a estas políticas el país empieza a ir mucho mejor, pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, Estados Unidos no entra directamente en la guerra, sino que se limita a ayudar a los aliados y a imponer un embargo de petróleo a Japón por la invasión de Manchuria. Sin embargo, el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en 1941 hace que Estados Unidos declare la guerra a Japón. Alemania, por su parte, le declara la guerra a Estados Unidos y este responde haciendo lo mismo. Estados Unidos está oficialmente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en Europa la mayor parte del peso recae sobre la Unión Soviética, Estados Unidos es clave en que Alemania caiga antes de tiempo, primero desembarcando en Italia y más tarde abriendo un frente en Francia, desembarcando el día D en Normandía. Por su parte, Estados Unidos sí que lleva el peso casi total del esfuerzo de guerra contra Japón. Justo antes de la rendición de Japón, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, siendo el único país en la historia en utilizar una bomba atómica contra población civil. Estados Unidos también se llevó a cabo una gran campaña de bombardeos contra población civil y objetivos militares, tanto en Alemania como en Japón, que causaron cientos de miles de víctimas. Los aliados habían derrotado al fascismo, habían ganado la guerra y 2 potencias antagónicas habían surgido.
El modelo capitalista de Estados Unidos contrarrestaba con el comunismo de la Unión Soviética. Esta calma tensa entre ambas potencias, que creció al calor del nuevo armamento nuclear que ambas potencias poseían, fue la llamada Guerra Fría. Una Guerra Fría en la que el mundo vivía con miedo de que una guerra nuclear pudiese estallar en cualquier momento. La Guerra Fría también se librará en algunos países de menor tamaño donde había guerras entre facciones que apoyaban un modelo capitalista y otras que apoyaban un modelo comunista. Ejemplo de ello es China, donde ganaron los comunistas, o Corea, donde el resultado fue de empate técnico. Los años 50 fueron años de un gran desarrollo económico, tecnológico y demográfico, ya que la población aumentó con el llamado baby boom. También en los 50 varios movimientos sociales reclamaron derechos y libertades para algunas minorías como los afroamericanos que seguían marginados. Los mayores exponentes de este movimiento fueron Rosa Parks, Martin Luther King o Malcolm X. En la política exterior la cosa seguía igual. La Unión Soviética y Estados Unidos seguían aumentando su armamento nuclear y nuevos conflictos regionales surgieron. Estados Unidos fue incapaz de hacer caer al régimen de Fidel Castro en Cuba y estalló la crisis de los misiles cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Fue entonces cuando se instaló el teléfono rojo que directamente comunicaba Washington con Moscú. Estados Unidos también se metió en la guerra de Vietnam, de la que tuvo que salir por patas ante las miles de bajas y el coste que supuso. El 22 de noviembre de 1963, durante un desfile en Dallas, el presidente John Fitzgerald Kennedy es asesinado, causando una gran conmoción entre la población. En el 69, Estados Unidos logra un golpe propagandístico sin precedentes, aterrizando en la Luna, convirtiéndose Neil Armstrong en el primer humano en pisarla. En los 70 lo más destacable es el escándalo Watergate, que destapó muchos abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que acabó dimitiendo. Los 80 están marcados por la crisis de la Unión Soviética, que colapsará poniendo punto y final a la Guerra Fría. Es entonces cuando el foco de Estados Unidos comienza a trasladarse a Oriente Medio. Los 90 empiezan con la Guerra del Golfo, en la que una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsa al Irak de Saddam Hussein de Kuwait. Los 90 también están marcados por la creación de empresas tecnológicas como Google, que comenzarán un desarrollo económico sin precedentes, solo interrumpido por el estallido de una burbuja a principios de los 2000. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, dos aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron en las dos torres del World Trade Center en Nueva York, y un tercero en el Pentágono, causando la muerte de más de 3.000 personas, convirtiéndose en el peor atentado terrorista en la historia estadounidense. Este atentado inició la llamada guerra contra el terrorismo, que implicó la intervención militar directa en Afganistán y unas nuevas medidas de seguridad, especialmente aéreas, nunca vistas hasta el momento. En 2004, con la excusa de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, Estados Unidos vuelve a liderar una coalición internacional e invade Irak. Saddam Hussein es capturado y posteriormente condenado a muerte. Sin embargo, la insurgencia iraquí llevará a cabo una guerra de guerrillas que causa miles de muertos en las filas estadounidenses, hasta que en 2011 Barack Obama retira las tropas, dejando un vacío de poder que llevará al auge del Estado Islámico. Paralelamente estalló una de las mayores crisis económicas de la historia en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, el país se enfrenta a varios escenarios peligrosos: tensiones con Irak, la guerra de Siria, una posible nueva crisis económica y un sinfín de problemas más. Solo el tiempo nos dirá cómo continuará la historia de Estados Unidos. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y compartirlo. También puedes seguir a Memorias de PC en Facebook, que acabamos de abrir página, y en Instagram. Bueno, como se pueden dar cuenta, chicos, estos más de 200 años de historia de los Estados Unidos, casi 300 ya, han estado marcados por varios sucesos que han determinado el ascenso de este país como potencia en el sistema internacional. Ahora bien, ¿cómo es el gobierno de los Estados Unidos? Profe, Señor. ¿por qué dicen que una probable crisis económica? Una probable crisis económica, porque es que en este momento todo el mundo depende de China. Entonces, de una u otra manera, si China está bien, el resto del mundo está bien. No es como, por ejemplo, en los años del crack del 29 o de la crisis del 2008, donde el peso económico del mundo sí recaía efectivamente en los Estados Unidos. Entonces, si a China no le va tan mal, al mundo no le va tan mal. Pero si a China le va mal, al mundo le va mal. Ok, profe, gracias. Entonces, Estados Unidos es la federación más antigua del mundo. Como se dieron cuenta, es una república constitucional que practica valores de democracia representativa, en la que el mandato de la mayoría es regulado por los derechos de las minorías, que también están protegidos por la ley.
El gobierno norteamericano está regulado por un sistema de checks and balances o de controles y equilibrios que están definidos por la Constitución Nacional, es decir, un gobierno central y unas cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. En el sistema federal norteamericano, los ciudadanos tienen 3 niveles de gobierno: el nivel federal, el nivel estatal y el nivel local. Entonces, a nivel local, pues ya se dividen entre condados y municipios. Entonces, el nivel local, el nivel federal, pues es el gobierno central de Washington. El nivel estatal es de cada uno de los 50 estados del país, y el nivel local, pues de cada una de las ciudades más pequeñas que tiene el país. Entonces, el gobierno federal está compuesto por 3 grandes poderes: el poder legislativo, que está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes; el poder ejecutivo, que está encabezado por la Presidencia de la República; y el poder judicial, que está encabezado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El gobierno federal, el poder legislativo está conformado por un Congreso bicameral, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, cuya función es crear unas leyes federales, hacer las declaraciones de guerra, es decir, es el Congreso de los Estados Unidos quien tiene la potestad para declararle la guerra a cualquier otro país, para aprobar los tratados internacionales que firme el país, para administrar el dinero del Estado, y tienen el poder del impeachment, que es el poder que tienen para destituir a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. En el poder ejecutivo, pues está conformado por la Presidencia de la República, el presidente, que es el Commander in Chief, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que puede vetar proyectos de ley antes de que los apruebe el Congreso, que puede nombrar a los miembros de su gabinete, aunque deben estar estos aprobados por el Senado para poderse posesionar, y pues tiene otras funciones administrativas como hacer cumplir las leyes federales y las políticas del país. Y el Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia a nivel macro y por unos tribunales pues federales de corte inferior, cuyos jueces son efectivamente nombrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado, que son quienes interpretan las leyes y suprimen todas aquellas que consideren anticonstitucionales. En el nivel local, en el nivel federal, es decir, en el nivel estatal, pues también hay un congreso, como unas asambleas, unos gobernadores, y también hay tribunales federales que son los que se encargan efectivamente de impartir la justicia. Pero en este caso, a nosotros nos interesa es el gobierno federal, porque es el que tiene el manejo efectivo de la política exterior del país. ¿Quién es quién? Entonces, en la política exterior de Estados Unidos, pues el señor Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, está acompañado por Mike Pence, está acompañado por Mike Pence, que es su vicepresidente, y la tercera persona en cuestión aquí es Nancy Pelosi, que es la Speaker of the House, es la presidenta de la Cámara de Representantes, y es por ende la tercera persona más poderosa del país. Si en algún momento llegaran a faltar tanto Donald Trump como Michael Pence, Nancy Pelosi sería la presidenta o la líder del Congreso, no solamente del Congreso, sino de la nación entera. La política exterior de los Estados Unidos es entonces resultado de un proceso de elaboración muy compleja, que tiene muchos debates al interior, no solamente del gobierno federal, sino también del Senado y de la Cámara de Representantes. Como les dije anteriormente, la Constitución norteamericana establece una distribución de los poderes, o un sistema de checks and balances, que le da a los diferentes actores del país, es decir, a la Presidencia de la República, al Congreso, a la sociedad civil, a las empresas, etcétera, un poder capaz de influir de modo muy diferenciado sobre la política exterior. ¿Cómo así? En los Estados Unidos no es solamente Donald Trump o no es solamente el Congreso de la República quien tiene la última palabra en la toma de decisiones en materia de política exterior, sino que la sociedad civil y las grandes empresas también pueden influir mediante sesiones o mediante actividades de cabildeo o lobby ante el Congreso de los Estados Unidos, quien efectivamente realiza las leyes nacionales. Esto difiere mucho de una opinión tradicional que hay, que en Estados Unidos solamente la política exterior la hace el presidente. No. La toma de decisiones en Estados Unidos es compartida entre el poder ejecutivo, es decir, la presidencia y el poder legislativo,
Y además de eso, ellos sufren la presión, como lo dije anteriormente, gracias a todo el sistema de lobby o cabildeo de grupos de presión, electorados, sindicatos, etcétera, etcétera. Por eso es que en Estados Unidos, para promulgar una ley, bien sea de política interna o de política externa, se generan tantos debates al interior del Congreso de la República y del Congreso de la Nación, y de una u otra manera son los grupos de poder, es decir, la sociedad civil, las empresas, los centros de pensamiento, los movimientos sociales, quienes tienen la última palabra, porque contratan a personas que se denominan lobistas o cabildantes, y ellos son los que van y convencen a los senadores de votar, son los que van y convencen a los senadores de apoyar o no apoyar tal proceso. Hay una serie de Netflix que se llama House of Cards, que cuenta muy, muy detalladamente cómo se hace política en los Estados Unidos. Si no se la han visto, se las recomiendo enormemente. Entonces, habiendo hablado un poquito de la organización político-administrativa de los Estados Unidos, hay que entender que la política exterior estadounidense puede ser considerada también pudo ser considerada en un principio como una política de la rama de olivo para que el país se reconciliara con Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque pues durante la Revolución estadounidense, Estados Unidos tuvo relaciones con muchas potencias europeas, Francia y España, y los Países Bajos, y se enemistaron pues con su padre natural, que era el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y pues al conseguir su independencia, Estados Unidos lo que decidió fue tenderle una rama de olivo a los británicos y decirles como, venga, hagamos la paz y tengamos buenas relaciones internacionales entre los dos. A partir de allí, Estados Unidos siempre se ha debatido por ser o pro-norteamericana o pro-francesa, o pro-británica, perdón, o pro-francesa. Pero realmente los Estados Unidos siempre ha sido un país que ha estado distante de algunas de las, o en un principio, al principio de su historia, ha estado muy distante de las grandes discusiones de política internacional de otros estados. Y aquí viene algo muy importante que ha marcado la historia de la política internacional de los Estados Unidos, y es la doctrina del destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? A principios del siglo XIX, los Estados Unidos no se extendían de costa a costa, pero algunas personas no solo creían que Estados Unidos podía hacerlo, sino que estaba destinado a hacerlo. A esta idea se le llamó el destino manifiesto, lo que significa un destino obvio. La idea del destino manifiesto tiene sus raíces en los colonos puritanos de los Estados Unidos. Ellos creían que podían construir una sociedad que sería la luz y el ejemplo para el resto del mundo. El destino manifiesto contiene estas mismas ideas, como la misión de los Estados Unidos de difundir sus libertades, oportunidades y creencias a través de todo el continente. No todos estaban convencidos con la idea del destino manifiesto. Sin embargo, su influencia era muy fuerte. Fue utilizada para justificar la guerra México-estadounidense, el asentamiento en el oeste y la expulsión de muchos indios nativoamericanos de sus tierras. Si se dan cuenta, entonces ese destino manifiesto es lo que hace que los Estados Unidos necesiten liderar al mundo, porque están llamados, están destinados a ser quien nos gobierne y quien nos mande en todos los niveles de nuestras vidas. Pero así como hay una doctrina del destino manifiesto, hay algunas otras aproximaciones. Por lo menos ustedes tuvieron la oportunidad de leer hace ya algunas clases el texto, un capítulo del texto Diplomacy de Henry Kissinger. Henry Kissinger fue un secretario de Estado de los Estados Unidos, uno de los más importantes secretarios de Estado de los Estados Unidos, y pues lo que él siempre ha dicho es que Estados Unidos, la política internacional de los Estados Unidos ha representado un triunfo de la fe
y de los valores sobre la experiencia, de la fe y de los valores de un país joven, de un país nuevo, sobre la experiencia de las grandes potencias, en este caso la Gran Bretaña. Desde que Estados Unidos entró en la escena mundial, más o menos en el año 1917, porque antes tenía una política un poco aislacionista, ha predominado y ha estado convencido Estados Unidos de que los ideales suyos, los de su país, son los justos y los más importantes. Por esto, algunos de los grandes inventos del sistema internacional son producto de del nacimiento y del surgimiento de los valores norteamericanos, como la Sociedad de Naciones o la Carta de Naciones Unidas y el Acta Final de Helsinki, que puso fin definitivo a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que confirmó que los Estados Unidos y que la política exterior de los Estados Unidos era correcta fue la caída de la Unión Soviética. Y fue ahí donde Estados Unidos, donde ese triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Fría puso al país en el lugar en el que tradicionalmente realmente nunca había querido estar, que era el de líder del sistema internacional. Para acompañar esto, a lo largo del siglo XX, pues el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de proporcionar asistencia financiera, asistencia militar y apoyo técnico a muchos regímenes de derecha o regímenes de anti-izquierda que han permeado el mundo. Porque pues Estados Unidos comienza a entender durante la Guerra Fría que su deber es entonces, ¿cómo decirlo? Librar al mundo de la amenaza comunista. Pero ya desde los años 80 también Estados Unidos sumó una nueva amenaza al comunismo y fue la amenaza de los movimientos islámicos cada vez más radicales que desde Oriente Medio estaban mostrándose en contra de los regímenes opresores que se fomentaban en Oriente Medio. Desde que se acabó la Guerra Fría en 1989, entonces, la política exterior de la Unión Europea, de los Estados Unidos, o el principal enfoque de la política exterior de los Estados Unidos, ha sido difundir el modelo estadounidense de capitalismo y democracia liberal, bajo unas figuras multilaterales, el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional. Entonces Estados Unidos ha tratado y parte de la política exterior de los Estados Unidos se ha basado en que nosotros entendamos y en que nosotros aceptemos que su forma de ver la vida a nivel político, a nivel económico y a nivel social es la correcta. Y eso es lo que han tratado de hacer en su forma de relacionamiento con otros estados. Hay dos doctrinas que han dominado tradicionalmente la política exterior de los Estados Unidos. Primero la doctrina Monroe y luego la doctrina Truman. La doctrina Monroe pues fue elaborada por John Quincy Adams y se llama Monroe porque en el pasado muchos pensaban que había sido elaborada por James Monroe, el presidente Monroe, pero no. Esta doctrina, uno dice la doctrina Monroe, otros dicen es la doctrina de América para los americanos. Y lo que decía era que cualquier intervención que se hiciera en América, en cualquier parte de América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, cualquier intervención europea iba a ser considerada como una amenaza y los Estados Unidos iba a estar dispuesto a intervenir y a ayudar a sus vecinos americanos a librarse de del yugo europeo. Por eso los Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer la independencia de muchos de nuestros países recién la obtuvieron del Reino Español. Y la otra es la doctrina Truman. La doctrina Truman fue acuñada y fue diseñada por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Y lo que dice la doctrina Truman ya no es América para los americanos, sino que es la doctrina que se maneja actualmente en los Estados Unidos, y es que hay que apoyar a todos los pueblos que están buscando su libertad de regímenes opresivos. Entonces, esto ya es un cambio en el chip de los Estados Unidos. Bueno, ya no es solamente que de una u otra manera vamos a, ¿cómo decirlo?
vamos a defender solamente acá al vecindario, a los americanos, no, sino que ya nos vamos a expandir por todo el mundo y vamos a defender y a apoyar a todos aquellos pueblos que están buscando la libertad de regímenes opresivos, de regímenes comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo el marco conceptual de la doctrina Truman, es que hoy en día se establece y se identifica la política exterior de los Estados Unidos. Una doctrina donde Estados Unidos, apoyándose en ese destino manifiesto de expandir sus valores políticos, de expandir sus valores económicos y su forma de ver la vida, pues apoya o se siente en la obligación de salvaguardar a todos aquellos países que estén luchando contra regímenes de izquierda opresora. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que aclare o que profundice? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Me parece perfecto. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones en materia de política exterior en Estados Unidos? Pues resulta que, primero que todo, como les dije, hay tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, es el poder ejecutivo en cabeza del presidente de la República quien negocia los tratados internacionales y al ser comandante en jefe de las fuerzas militares tiene la total autonomía de disponer cómo éstas actúan en el extranjero. Pero el presidente no está solo, está apoyado del secretario de Estado, el equivalente nuestro al ministro de Relaciones Exteriores, quien es que ejecuta la diplomacia internacional de los Estados Unidos. Por el lado del legislativo, el Congreso tiene el poder de declarar la guerra. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos puede declararle efectivamente la guerra a otro estado, pero el presidente de la República tiene capacidad de enviar tropas militares durante un máximo de 60 días a otro país sin que el Congreso lo autorice. Pero también el Congreso tiene el derecho de ratificar esos tratados internacionales que ha firmado el presidente y de decir si son constitucionales o no. Y pues es el responsable de aprobar todos aquellos proyectos de ley o todas aquellas decisiones en materia de política pública que toman los Estados Unidos. Y pues realmente el poder judicial, pues no tiene mucha influencia en la toma de decisiones en materia de política exterior. Entonces, básicamente la política exterior de Estados Unidos se ejecuta gracias al legislativo y gracias al ejecutivo. Siendo así, pues hay una dependencia muy importante en el manejo de la política pública de diplomacia y de relaciones internacionales en los Estados Unidos. Y es precisamente el Departamento de Estado, el Department of State. Es el responsable de ejecutar las relaciones internacionales. El Departamento de Estado para los norteamericanos es lo que para nosotros es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allá no se llaman ministerios, sino que se llama Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Departamento de Finanzas, etcétera, etcétera. El Departamento de Estado se creó en 1789, o sea, muy poco tiempo después de la independencia de los Estados Unidos, y fue el primer departamento orgánico, departamento ejecutivo. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos ya desde su nacimiento era muy importante, pues, eran muy importantes las relaciones internacionales. El Departamento de Estado pues está liderado por un secretario de Estado que es el equivalente nuestro al ministro de Relaciones Exteriores y que es nominado por el presidente de la República y que debe ir a presentarse ante el Congreso y defender sus credenciales de por qué podría ser un buen líder de la política exterior norteamericana. Por este cargo han pasado personas como Hillary Clinton, como Colin Powell y como Condoleezza Rice, y como John Kerry, que son algunos de los políticos de ambos partidos, republicano y demócrata, más importantes de la historia moderna del país. Entonces, el Departamento de Estado quiere proveer y demostrar los valores democráticos de los Estados Unidos y apoyar al mundo a la consecución de un escenario pacífico y próspero, liderando la política exterior de los Estados Unidos a través de la diplomacia, la defensa y la asistencia para promover no solamente los intereses del pueblo norteamericano en
en el mundo, sino también para promover la seguridad y prosperidad económica de todo el sistema internacional. Este señor es Michael Richard Pompeo, mejor conocido por los amigos como Mike Pompeo, y es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es el líder de la diplomacia norteamericana. Este señor que estuvo hace muy poquito acá en Colombia, reuniéndose con Iván Duque y felicitando a Iván Duque por la maravillosa labor en política exterior que está haciendo, por defender los valores del capitalismo y de la democracia liberal y por no sucumbir ante los ataques del régimen de Nicolás Maduro. Este es Mike Pompeo. Se los presento. Entonces, siendo esto más o menos así, voy a empezar a contarles un poquito en qué temas se está trabajando hoy, a día de hoy, la diplomacia norteamericana. Quizá uno de los temas más importantes en los que está trabajando la diplomacia norteamericana es en el uso y en el desarrollo de tecnología 5G. Eso es parte fundamental de la, ¿cómo decirlo? De la nueva guerra fría que tiene con China, y es quién va a descubrir primero la tecnología 5G, quién va a llegar primero a usarla y quién va a llegar primero a dominarla y a expandirla por el resto del mundo. Estados Unidos siempre trabaja por temas de anticorrupción y transparencia. Para Estados Unidos es muy importante que no se fomenten procesos de corrupción, sino que por el contrario la política sea lo más transparente posible. A nivel federal, Estados Unidos está trabajando por el control y la no proliferación de armas de destrucción masiva a nivel internacional, es decir, que ningún estado pueda seguir produciendo a su gusto y disgusto arsenal y ojivas nucleares. Está luchando pues por buscar urgentemente, as soon as possible, una cura para el coronavirus, para esta pandemia que nos tiene a todos en este momento como tan complicados, y que tiene hoy a su comandante en jefe confinado en la casa privada de la Casa Blanca. Está luchando por contener las drogas y el crimen organizado, solamente que desde mi punto de vista Estados Unidos no lo está haciendo muy bien. Yo siempre he dicho que el tema de la lucha contra las drogas es un tema de salud pública, no un tema de narcotráfico, y que si no se trata como un tema de salud pública, no se va a poder combatir. Aunque no le guste reconocerlo a Donald Trump, Estados Unidos está trabajando por combatir un poco el cambio climático, aunque su comandante en jefe diga que eso no existe, y aunque Estados Unidos se haya salido del Acuerdo de París. Está tratando de combatir el terrorismo internacional desde el año 2001 con los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono en Washington. Estados Unidos se ha convertido en un adalid por la defensa y por el combate al terrorismo internacional. Está combatiendo los cibercrímenes, que hoy en día, con el auge de todas estas nuevas tecnologías, tienen mucha preponderancia. Está trabajando en términos de prosperidad económica y de política comercial. Está trabajando para seguir expandiendo su apertura económica y que las empresas norteamericanas lleguen a más países del mundo. Está trabajando por buscar fuentes de energía diferentes al petróleo, porque Estados Unidos es petróleo dependiente, y esto le ha generado en algunas épocas de su historia grandes problemas, porque Estados Unidos no está en capacidad de producir todo el petróleo que consume. La diplomacia estadounidense quiere hacer una reforma a los sistemas de salud mundial encabezados por la Organización Mundial de la Salud, y está trabajando supuestamente, según el Departamento de Estado, por la protección y la promoción de los derechos de las mujeres en el mundo. Además de eso, está trabajando en la defensa de los derechos humanos y la democracia, en combatir el tráfico de personas. Está muy interesado en trabajar y en generar política exterior a nivel de temas relacionados con el océano y los polos, que son lugares donde hay gran cantidad de recursos naturales muy importantes para el desarrollo de la nación. Está trabajando en establecer políticas conjuntas de asistencia y refugio humanitario con algunos de los países que más migrantes le aportan. Está trabajando en esa misma línea de la tecnología 5G, en ciencia, tecnología e innovación. Estados Unidos pues es uno de los países líderes del mundo en ciencia, tecnología e innovación, y en la firma de más tratados y acuerdos internacionales con otros países. Estados Unidos, sin embargo, a pesar de estar trabajando en todos esos temas, tiene admitido también por el mismo Departamento de Estado unos temas
clave, unos retos que enfrentar. El primero es su relación con la República Popular China, una relación tensa, una relación que puede desencadenar, como lo dije anteriormente, en lo que se conoce como la nueva Guerra Fría entre los Estados Unidos y la República Popular China, una relación tensa, tensa, tensa con la República Islámica de Irán, con quien ha estado a punto de irse a la guerra en múltiples ocasiones y cuyo punto más álgido de los últimos meses fue el asesinato por parte de tropas norteamericanas del general Qasem Soleimani, el segundo hombre más fuerte de la República Islámica de Irán. Tiene un reto en su relación con Rusia, que es una relación tensa también, con un Vladimir Putin que, como veremos dentro de algunas clases, está buscando volver a ser un país líder en el sistema internacional moderno. Tiene un reto con el conflicto sirio. Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha exigido la salida del poder del señor Bashar al-Assad y el cese al fuego de un conflicto que deja más de 6 millones de muertos y 2 millones de refugiados. Tiene un reto con Venezuela porque América Latina siempre tradicionalmente ha sido considerado el patio trasero de los Estados Unidos y Estados Unidos se ha propuesto derrocar sí o sí, como sea, al señor Nicolás Maduro Moros y todo lo que esto implique es un reto para la política exterior norteamericana, que de hecho fue el primer país que apoyó el nombramiento o la imposición de Juan Guaidó como presidente proclamado de Venezuela. Y por supuesto tiene un reto con la migración. El presidente norteamericano, Estados Unidos, a diferencia de lo que muchos creerían, no tiene una política migratoria efectiva, es decir, Estados Unidos no tiene una política pública en temas migratorios. Entonces, de una u otra manera, es un poquito complicado. Y tiene que establecer una política efectiva en términos migratorios porque es uno de los países que más recibe migración de todas partes del mundo, no solamente migración centroamericana o migración sudamericana, sino también migración asiática, africana y europea. Y Donald Trump se ha mostrado muy en desacuerdo con la forma en cómo Estados Unidos está manejando su política migratoria, pero tampoco ha propuesto nada efectivo en términos de política migratoria. Este señor que está aquí en la foto se llama Philip Goldberg, es el embajador de Estados Unidos en Colombia. Estados Unidos y Colombia establecieron relaciones diplomáticas en el año de 1822 y como tal, la delegación diplomática de los Estados Unidos empezó a llegar a Colombia en 1823. La embajada de Washington en Bogotá es la representación oficial del gobierno de los Estados Unidos en Colombia, es la embajada más grande que tiene Estados Unidos en América Latina y además de eso tiene múltiples consulados y que de una u otra manera ayudan a fomentar las relaciones con este país. Los funcionarios de la embajada norteamericana y de la embajada colombiana en Washington tienen múltiples temas en común, como temas políticos, temas económicos, temas comerciales, temas culturales. Para Colombia, y ustedes lo saben desde el momento en que empezamos a hablar de esta política exterior, Colombia es un país que gracias a sus doctrinas del res pispolium y el neo-res pispolium ha tenido una tendencia a querer darle una preponderancia, una importancia a las relaciones con Estados Unidos, más que con ningún otro país. Y pues para los Estados Unidos, si bien no somos pues así su gente favorita del mundo, Estados Unidos sí admite que tiene una relación muy dinámica con Colombia y que Colombia es parte importante de ese proceso de expansión que tienen los Estados Unidos en todo el territorio norteamericano. Esto es básicamente, muchachos, a grosso modo, la política exterior de los Estados Unidos, cómo funciona, quién la hace, qué papel entonces tiene Donald Trump, que es el jefe del Estado, y qué papel tiene el Congreso, y qué temas está trabajando en un mundo tan convulso y en donde Estados Unidos tiene quizá el mayor reto de su historia moderna, y es no perder esa posición de liderazgo internacional que ha ganado ininterrumpidamente desde 1917. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna duda antes de pasar a hacer la reflexión final, que la vamos a hacer en pequeños grupitos. Profe, Señor. una pregunta, digamos, migración Colombia con respecto a visas y todo, ¿cómo eso está en Colombia con Estados Unidos?
Colombia, los ciudadanos colombianos tienen que pedir visa para Estados Unidos. En este momento hay dos tipos de visa. Está la visa de turista, que puede ser hasta por 10 años, y una visa un poco más diferente, que la pueden pedir hasta por 5 años. Todo el proceso que los colombianos debemos seguir para pedir, para hacer el trámite de la visa, es directamente ante la embajada norteamericana. Las entidades del Estado colombiano, como la Cancillería o Migración Colombia, no tienen absolutamente nada que ver. Lo que uno tiene es que sacar una cita, pagar un PIN, llevar unos papeles, ir a una entrevista, y eso es un tema muy de suerte, muchachos. Es decir, a usted es una lotería prácticamente el que le den o no le den la visa de los Estados Unidos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo tengo, en mi casa fuimos a sacar la visa los tres, mi mamá, mi papá y yo, y nos dieron la visa a mí y a mi mamá, y a mi papá se la negaron. Entonces es como una lotería de cómo debe funcionar eso. Pero realmente Migración Colombia y la Cancillería no tienen ninguna incidencia en cómo los Estados Unidos hace sus trámites de visa con Colombia. Dime, Andrés. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Pues, profe, ahora sí yo tengo una duda. La profesora había mencionado que uno de los retos para Estados Unidos es la reforma de su política pública en temas de salud, ¿cierto? Sí. Yo me preguntaba, o sea, si la quiere reformar a nivel mundial, supongo que va a ser a base de las que ya tiene de manera nacional, de manera local. Entonces yo me pregunto cómo son esas políticas públicas de salud en ese país, porque pues yo escucho muchas veces que varias personas que sufren accidentes muchas veces quedan en quiebra porque pues tienen que pagar, pues sí, a los médicos que los traten y eso, pero que son montos muy elevados. Y pues yo siempre he tenido esa duda, ¿realmente cómo es? ¿Y cuál es su visión para expandirla al resto del mundo? El sistema de salud de Estados Unidos, Andrés, es un asco. O sea, aquí nos quejamos del sistema de salud, aquí nos quejamos que las EPS no sirven para nada, que el CISBEN no sirve para nada, pero por lo menos acá el Estado tiene afiliadas a las personas de menos recursos a un sistema estatal. En Estados Unidos, toda la salud es privada, o sea, es decir, el Estado no te tiene afiliado a ningún sistema. Durante el gobierno de Barack Obama se creó una política que se llamó el Obamacare, que buscaba darle financiación estatal a la salud de más de 150 millones de personas, es decir, casi el 50% de la población de Estados Unidos, que estaba por debajo de los mínimos vitales para pagar un sistema de salud tan costoso. El Obamacare fue un fracaso porque el Obamacare fue aprobado prácticamente in extremis en los últimos meses del gobierno de Barack Obama. Y lo primero que hizo Donald Trump cuando llegó fue eliminar el Obamacare. Entonces, en este momento, los ciudadanos norteamericanos, por eso es tan grave todo el tema de la pandemia, los ciudadanos norteamericanos no tienen un sistema de salud que desde el Estado los pueda financiar, sino que todo lo que tienen que hacer es producto privado. Y esa es la idea que tiene Donald Trump en cuanto al sistema de salud mundial. Privatizar el sistema mundial de salud y que la OMS, de hecho, deje de existir. Porque para los Estados Unidos la OMS es la culpable de muchas de las grandes pandemias de la humanidad, no solamente del coronavirus, sino también del H1N1 o del ébola, o de no haber encontrado todavía una cura para el SIDA. Bárbaro, bárbaro. Uy, gracias, profe. Eso Clarito, sí yo no lo es tenía en una doble cuenta. moral. Sí, en donde ahí pues se concluye que el Estado ni siquiera tiene la motivación de suplir las necesidades básicas de salud algunos que llama el propio pueblo. Entonces, pues, uy, no, qué feo. Eso es lo que está haciendo, esa es una de las principales promesas de campaña de Joe Biden, que si Joe Biden llega a la presidencia, lo primero que va a hacer es revivir y de verdad poner en funcionamiento el Obamacare. Ojalá hubiera puesto eso en evidencia en ese debate en Pero vez ¿cómo? Si de no pudo hablar, lanzarse ahí no pudo, piedras con el otro. pero ¿cómo? Y no lo dejaron. Fue una pelea. Sí, eso fue así. Gracias, profe. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, los voy a dividir en grupitos en tres grupitos para que tomemos unos minutos para reflexionar sobre estas tres preguntas y lo pongamos en común con todos. Pero no lo voy a hacer automáticamente, sino que lo voy a hacer manualmente. Entonces, voy a crear los grupos acá. Entonces,
Entonces, Ana María, Andrés, Brian y Carolina van a tratar de debatir o de poner en común y reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cuál es el principal reto de la política exterior de los Estados Unidos en la actualidad? David, Harry, Henry, Juan David y Juliana van a debatir sobre la segunda pregunta. ¿Quién creen ustedes que va a ganar las elecciones de noviembre? Y finalmente, Karen, Sofía, Lucía, Michelle y Valentina van a debatir sobre la última pregunta. ¿Sigue siendo Estados Unidos la principal potencia del mundo? Los voy a abrir en grupitos pequeños, les voy a dar 10 minutos y en 10 minutos nos vemos para que un representante de cada grupo ponga en común lo que lograron hablar entre todos. ¿Listo? Ya se pueden unir. Andrés, Harry, porfa, únanse a la sesión de grupos pequeños. Bueno, vamos a escuchar las reflexiones que lograron hacer. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. En el concepto de Ana María, Andrés, Brian y Carolina, ¿cuál creen ustedes que es el principal reto que tiene hoy la política exterior de los Estados Unidos? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, profe, uno de los retos más importantes que tiene en estos momentos Estados Unidos es mejorar las diferentes relaciones que tiene con los diferentes participantes del sistema internacional. Esto con el fin de no perder su estatus de ser el mejor país del mundo, ya que pues en recientes años muchas de las acciones que ha tomado Estados Unidos, tanto en su sistema nacional como en sus relaciones internacionales, han sido muy cuestionadas, duramente cuestionadas, y pues han hecho que muchas personas se cuestionen qué tipo de país es Estados Unidos. Incluso en la propia lectura mencionan que sus políticas internas ¿cómo es que se llama? De porte de armas, así como su participación en las diferentes guerras en Oriente, han hecho que varios de los actores internacionales cuestionen su manera de actuar. Entonces sí, uno de los mayores retos es no perder su estatus de super país, el país de todo, el país en el que todos quieren convertirse, al que todos quieren pertenecer. Muchas gracias, Andrés y grupo. Y ahora vamos a ver qué creen David, Harry, Henry, Juan y Juliana sobre quién va a ganar las elecciones del 3 de noviembre. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Pues, profe, nosotros lo miramos desde dos puntos de vista. Entonces, digamos, hablamos sobre Joe Biden. Entonces, digamos, en el primer punto de vista, pues en el análisis estadístico, pues obviamente Joe Biden está pues punteando las elecciones. Entonces, por ese lado puede ganar. También por el tema de relaciones pues exteriores, ya que él quiere pues como formalizar entre todos los países esa mejor relación. Y pues lo del COVID-19, la OMS, también puede estar ganando. También miramos el otro punto de vista de Donald Trump, con el tema ahorita de que pues se enfermó y todo eso, si no le da tan letal el virus como a otras personas, y si se recupera rápidamente, eso puede hacer de que pues gane popularidad hacia la nación y pueda ganar. Pues obviamente aún a pesar a que él dijera que no, que era mentira, que era por culpa de China, y que pues lo que le quitó el respaldo a la OMS, puede estar cambiando digamos, su discurso y puede darle otra vez el respaldo a la OMS. Y si encuentran la vacuna antes de elecciones, pues obviamente eso podría conllevar a que él pueda ganar las elecciones. Lo miramos así desde ese punto de vista. Gracias, David y grupo. Y bueno, vamos a ver qué tienen para contarnos Karen, Laura, Lucía, Michelle y Valentina. ¿Será que de verdad sigue siendo Estados Unidos la principal potencia del mundo?
Profe, pues nosotras vamos a hablar todas, entonces cada una va a decir un poquito, entonces pues consideramos que no, en primer lugar porque China está ganando pues una influencia bastante grande a nivel económico y está sabiendo cómo utilizar ese soft power y pues aquí en Latinoamérica ha tenido mucha influencia por los temas de comercio y eso, además de que si bien Estados Unidos sigue siendo como esa potencia militar y todo eso por cantidad de recursos militares, pues ya está perdiendo peso, además de que como lo veíamos en la teoría de la estabilidad hegemónica el semestre pasado, lo que realmente importa hoy en día en términos de poder son los recursos tecnológicos y la influencia de la cultura. Muy bien. También lo vimos como en la manera en que China está ganando terreno en países de Sudamérica y en África, e incluso Mike Pompeo hizo como, quería hacer una coalición en contra de China, bueno, en contra del Partido Comunista de China, porque representaba, o sea, una amenaza en la libertad de los pueblos. Y, o sea, y de ahí podemos ver que en general China representaba una amenaza muy grande a lo que es la política exterior de Estados Unidos. Ok. También analizamos pues el hecho de que la imagen de Estados Unidos, más que todo ahorita en época de pandemia, que es cuando se ha puesto como a prueba a las naciones, ha disminuido mucho. O sea, digamos, para los estados sigue siendo como vital su cooperación, pero en el sentido de opinión pública, que también sabemos que es pues un importante actor internacional, pues ha bajado mucho como su imagen pues obviamente por lo que ha hecho respecto a la pandemia y le ha dado pie como a otras naciones de avanzar. Y en este caso, como decían mis compañeras, China ha sabido cómo avanzar a pesar de ser como el país en el que surgió la pandemia, ha sabido cómo ganarse la confianza de otros países por la intervención que nombra Karen así en Latinoamérica, en África, como mostrando esa intención de cooperación, pues, a diferencia de Estados Unidos que pues últimamente ha mostrado como sus partes más oscuras así de egoístas. Muy bien. Y pues a mis compañeras también, pues Estados Unidos, pues sí, ha perdido imagen, ha perdido influencia. Además, pues aparte de que es importante, ya que pues China y pues otros países como Rusia han como crecido, ¿sí? Por ejemplo, China en ámbito tecnológico ha tenido muchos avances, obviamente, y pues eso como que le quita como prestigio y influencia a Estados Unidos, sabiendo que pues es más importante y tiene más acogida, ya que también China como estado como presente en Latinoamérica, porque pues también se dan cuenta que es importante a nivel internacional. Pues Estados Unidos, ya como dije anteriormente, pues ha perdido su influencia y pues yo creo que en este momento, digamos, no sé, Trump tiene como pues no sé si decirlo así, esa desesperación de que ya no es el único país que dice que es el más importante o el más o el primordial para, no solamente para la economía y la influencia y todo, sino para el sistema internacional. Entonces, como que tiene esa desesperación, o no sé cómo decirlo, de decir, no, aquí estamos todavía, pero pues que siendo la única como país importante en todo ámbito. Ok. Y, profe, ya para terminar, está pues el hecho de que aunque se le considera a Estados Unidos como potencia y es reconocido como tal, en realidad hay otros países que cuentan con mejores características o hasta iguales que pues Estados Unidos no lo reconoce como rivales, aunque se ha montado pues en disputas con ellos, como China, como Rusia, y bueno, todos estos países, y como él, por pues, a causa de la pandemia y pues principalmente el gobierno de Trump, se ha visto como ese lado oscuro de Estados Unidos, como el individualismo, la crítica a otros países, el no saber manejar a su población, cómo pierde los estribos Trump ante cualquier tema y en comparación pues con otros países, como ellos se han regulado, como han sabido mantener pues la cordura, y esto es algo que pues se busca principalmente en el sistema internacional, ¿no? Un país pues ideal, que sepa regular las cosas y mantener pues todo en paz, cosa que pues no hace Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias a todos. Interesantes reflexiones. Hay que esperar a ver también qué pasa el 3 de noviembre. Yo particularmente tengo una leve esperanza así muy chiquita de que gane Joe Biden y que
logre pues como volver a esos tiempos de la política exterior de Barack Obama, que era una política exterior muy constructiva para los Estados Unidos. Anuncios parroquiales. A partir de ayer está habilitada la evaluación docente. Por favor, los invito a que todos realicen la evaluación docente, que califiquen a sus profesores y que nos ayuden también a mejorar cada día más nuestro ejercicio académico. Por favor, en la semana 8 del campus virtual hay una actividad, es un ensayo que deben hacer sobre la política exterior norteamericana, que va a estar habilitado desde hoy a las 12 del mediodía hasta el próximo viernes a las 11:59 de la noche. Entonces, tienen 8 días para que lo hagan. La semana siguiente no tenemos clase porque es la semana de receso, entonces les deseo a todos una feliz semana de receso, que descansen, que vean películas, que vean series, que se cuiden mucho, que no se vayan por allá para la calle a contagiarse de coronavirus. Por favor, revisen los textos de la semana 10 del campus virtual. La semana dentro de 15 días que nos veamos, vamos a abordar la última política exterior de este segundo corte, que es la política exterior de la Unión Europea. Entonces vamos a hablar de Europa, vamos a hablar del Brexit, vamos a hablar de los retos de Europa en torno a migración, de las relaciones con Rusia, de las relaciones con Estados Unidos y de las relaciones de la Unión Europea con Colombia. No siendo más, yo les deseo una feliz semana de receso, que descansen, que lo pasen bueno y nos vemos en 15 días en clase. Profe, ¿el ensayo es individual o se puede hacer en grupos? Contarle que no sé, espere, miramos si es individual o es en grupos. Creo, me parece que es individual, pero no me acuerdo. ¿O será que lo puse en grupos? No me acuerdo. En grupos también sería muy constructivo. Es que en grupo trabaja uno y los demás no hacen nada. Profe, mira cuántos somos, ¿cómo que no? Acá siempre se trabaja. Quedaría mucho más fácil calificar. Yo también fui estudiante universitario. Profe, pero los tiempos han cambiado. Ay, no, pero esta no es esta. Yo que mirando la actividad de la otra semana. En esta ocasión y después de haber analizado tanto la política exterior de Colombia como la de Estados Unidos, te invito a que realices un artículo de opinión en donde respondas, no es un ensayo, es un artículo de opinión, donde respondas las siguientes preguntas. ¿Qué impacto tiene el resultado de las elecciones norteamericanas del mes de noviembre en Colombia? ¿Es más conveniente una victoria de Trump o para el país sería mejor que Joe Biden llegara a la Casa Blanca? Para realizar este ensayo tienes un límite mínimo de 500 preguntas, de 500 palabras y un límite máximo de 1000 palabras. Bueno, ustedes son como que 15, 16, en parejas. No, ustedes son 14. En parejas. Y me lo envía entonces una sola persona de la pareja al campus virtual. Listo, profe. Listo, profe. Se cuidan. Que pases mucho, que descanses. Yo me voy el domingo de viaje, así que nos vemos. Si buena vida. sobrevivo a la travesía de montarme en un avión, nos vemos dentro de 15 días. Se me cuida el coronavirus, profe. Viajes internacionales. Ya No. Ya la vi. Allí nomás y que viajes internacionales, oigan los otros. Se me cuida el coronavirus, profe. Chao. Te lavas las manos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias.